Sin duda, uno de los personajes más icónicos de todo el Nuevo Testamento es el archiconocido apóstol Pedro. Pero, ¿será que realmente fue lo que nos dijeron? Lo vemos ahora. Shalom Javerim, shalom amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a su espacio Desbloqueando el Judaísmo del Brit Hadashah, el judaísmo del Nuevo Testamento. Pues sí, sin duda alguna, uno de los personajes más icónicos, más populares de todo el Brit Hadashah fue Simón Pedro. Conocido popularmente como el apóstol Pedro. Su nombre era Shimón Bar Yoná. Si lo traducimos al español, Simón, hijo de Jonás, así como el profeta Jonás. De profesión pescador, era judío, galileo. Pues quizás, muy probablemente debido a su profesión humilde como pescador, pues hay una especie de infravaloración del personaje, y me refiero de manera, digamos, general, por supuesto, porque desde el punto de vista de los académicos, pues esto no ocurre, ya que estudian más profundamente, pero a nivel general en el mundo de los creyentes, pues se puede notar una especie de infravaloración de Shimón Bar Yoná cuando se compara, por ejemplo, con Pablo, con otros de los discípulos de Yeshua, pues hay una especie de tendencia a creer, a interpretar al personaje, digamos, en un nivel académico inferior, ¿no? Es presentado o entendido, mal entendido, casi siempre como alguien simple, como alguien con un carácter impulsivo, como alguien al que le pues costaba mucho entender las cosas. Y la pregunta es, bueno, ¿realmente esto fue así? ¿Realmente ese era Shimón Bar Yoná? ¿Ese era Pedro? ¿Qué se ha enseñado durante toda la historia a través de la interpretación del cristianismo histórico, ¿no? Pues se dice de él que es, por ejemplo, uno de los fundadores de la iglesia católica incluso lo identifica como el primer papa, del cual pues surgen todos los demás, toda la línea además de papas católicos, etcétera, etcétera. O sea, es una figura pues de primer orden para la teología cristiana. Lo llaman el príncipe de los apóstoles, ¿no? En definitiva, una persona que según esta interpretación que hace el cristianismo histórico, pues cambió completamente. Es una persona que dejó de ser lo que era. Es una persona que apostató de su propia identidad, de su propia fe, de su pueblo, alguien que dejó de ser judío para convertirse en cristiano y ser el fundador de pues la iglesia primitiva, ¿no? Esto es debido a una mala interpretación, por supuesto, que se hace de palabras de Yeshua en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, cuando le dice, yo te digo que tú eres Pedro o Kefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, así dice la traducción, y yo te daré la llave del reino de los cielos, etcétera, etcétera. Pues así lo interpretaron ellos. Recuerden que
en un periodo en algún punto entre el siglo III y IV, pues el cristianismo histórico decide forzadamente separarse de su raíz original, que es el judaísmo, y por supuesto surge una nueva religión, surge una nueva manera de interpretar la escritura, surge una nueva exégesis, ¿no? Teniendo como base pues el Nuevo Testamento, el cual ellos eh, usaron como fundamento de su nueva teología para decir de que ahora ya el pueblo de Israel había sido suplantado por la iglesia, la Torá, las escrituras, la Biblia hebrea, por así decirlo, había quedado pues abolida y ahora todo era hecho nuevo, ¿no? Y se tiene a Pedro como uno de los principales pues pioneros de este movimiento, ¿no? Nada más lejos de la verdad, como ya hoy en día sabemos, y eh, usted puede hacer su propia investigación debido a que hoy tenemos como nunca en la historia acceso ilimitado a la información. Usted puede hacer su propia investigación y se dará cuenta de que esto es completamente falso. Es ilógico que alguien eh, que nace judío, que vive como judío, que fue discípulo de un rabino que nunca dijo lo que se dice de él que dijo, nunca fue la intención de Yeshua, de su maestro, ni de él, ni de ninguno de los apóstoles, pues fundar una nueva religión, apostatar de su fe, abandonar a su pueblo, eh, cambiar de identidad, etcétera, etcétera. Nunca fue la intención de ellos. Simplemente todo se malinterpretó pues propositadamente para poder diferenciarse del judaísmo, esta nueva religión que surgía, ¿no? El cristianismo histórico. Hoy en día, si hacemos un análisis honesto, un estudio profundo y usamos en nuestro estudio del Nuevo Testamento el contexto correcto, una de las cosas que va a pasar como consecuencia directa va a ser que se nos va a revelar la verdadera identidad de todos y cada uno de los personajes del mismo, comenzando por el maestro, por Yeshua y hasta el último de sus discípulos. Eh, esta identidad correcta se nos va a revelar, repito, sin ninguna duda cuando aplicamos el contexto correcto en nuestro estudio del Nuevo Testamento, que no es otro que el judaísmo del primer siglo. Entonces, realmente Pedro fue e hizo todo lo que se nos dijo que hizo. Muy interesantemente, en la literatura tradicional judía se nos habla precisamente de Pedro. Y es bien reveladora la información que aquí se nos da y que voy a leerles a continuación algunos pequeños extractos y verán cómo cambia completamente la percepción que tenemos de Pedro y cómo se nos va a devolver la verdadera identidad de este grandísimo hombre que fue Shimon Bar Yonah. Y dice así en esta Haggadah, se llama así Haggadah de Shimon Kefa o la leyenda de Shimon Kefa. Repito, esto pertenece a la literatura tradicional judía. Dice así: no mucho después de ese tiempo, había entre los sabios de Israel un sabio extremadamente grande llamado Simón, y en su idioma, Kefa. Ese hombre era grande para los judíos debido a la grandeza de su sabiduría. Un día un grupo de cristianos
entraron de repente en la casa donde estaba el rabino Shimón Kefa, pues había venido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Sucot allí. Y le dijeron: ¿eres tú este hombre sabio, rabino Shimón Kefa? Wow, en primer lugar, impacta ver cómo aquí en la literatura tradicional judía se le reconoce y se le llama por rabino, rabino Shimón Kefa. Es considerado como una persona extremadamente sabia, lo cual ya difiere totalmente de esa percepción de aquel simple y humilde pescador que a veces pues no entendía del todo las cosas, ¿no? Como que no tenía una capacidad intelectual pues demasiado elevada. Lo vemos también siendo un observante de la Torá, como todo judío, celebrando la fiesta de Sukkot en Jerusalén. En otro extracto de esta misma Haggadah, en otra versión de esta leyenda de Shimón Kefa, se nos dice, y cito: en ese mismo tiempo compuso grandes poemas para Israel, y todos existen en su nombre. Y él escribió: sabed, oh casa de Israel, que creen a Hashem y su Torah perfecta, que es una Torah de verdad, e Israel es llamado su herencia. Yo soy Shimón Kefa, sufriendo con su amor todos los malos y grandes problemas, porque conozco la verdad y la falsedad. Porque todo lo que hice, lo hice por vuestra paz y salvación. Y aceptad la escritura con alegría, y enviadla al exiliarca, y mostradles los poemas a los jefes de las academias y al Sanedrín. Y todos dijeron, continúa la Haggadah, todos dijeron que son buenos y agradables, y son adecuados para que los cantores los reciten en sus oraciones. Y todavía hoy tienen la costumbre de recitarlos cada Shabbat. Esto alude a Nishmat Kol Hay, esta bendición llamada Nishmat Kol Hay, que también se atribuye al rabino Shimón Kefa, y concluye esta Haggadah diciendo: y este Shimón Kefa es a quien los gentiles llaman San Pedro. Impresionante, ¿no? Aquí vemos otra vez a un Pedro que nunca se separó de su pueblo, sino que, como él lo dice, todo lo que he hecho ha sido por amor a mi pueblo. Todo lo que he sufrido ha sido por la redención, la salvación de mi pueblo. Y llama a Israel la herencia de Hashem. O sea que no vemos a un Pedro como se nos forzó a entender, que se alejó, que se separó o que enseñó de que ya el pueblo de Israel había dejado de ser el pueblo de Hashem, que había sido sustituido por la iglesia, ni mucho menos. Esto no fue lo que el maestro enseñó. Su maestro y nuestro maestro Yeshua no fue lo que enseñó. Esto no lo enseñó él y no lo enseñó ninguno de los discípulos del maestro, ni ninguno de los personajes del Nuevo Testamento. Además, se nos muestra a Pedro diciendo que la Torá de Hashem es perfecta. Es un hombre que, como todo rabino, enseña la Torá. Y tiene sentido de que se ha llamado aquí
por la literatura tradicional judía de rabino, porque si fue discípulo de un rabino, pues se supone que aprendió y llegó a ser en algún momento un rabino. Un rabino es un maestro, alguien que interpreta y enseña la Torá, como no puede ser de otra forma. Eh, y le llama la Torá de verdad, Torá perfecta, Torá de verdad. Son palabras muy características de un rabino. Y además, muy interesantemente, lo vemos siendo, se le atribuye ser el compositor de varios poemas litúrgicos y se nos especifica que se los envió a los miembros, al liderazgo, a los miembros del Sanedrín, y a ellos les parecieron buenos y les aprobaron y establecieron la lectura en las sinagogas, en cada Shabbat, la recitación en las oraciones, incluyeron algunas compuestas por él, por el rabino Shimon Kefas, por Pedro, y específicamente aludiendo a una de ellas que nos ha llegado hasta el día de hoy, que se llama Nishmat Kol Hai, que se puede traducir como el alma de todo ser viviente. Yo les voy a leer solo el inicio de ellas porque es muy extensa, pero para que vean lo que había en la mente y en el corazón realmente de Pedro. Así dice, o así comienza esta bendición llamada Nishmat Kol Hai, el alma de todo ser viviente. Dice así: el alma de todo ser viviente bendecirá tu nombre, Adonai, Dios nuestro. El espíritu de toda criatura siempre glorificará y ensalzará tu recuerdo, Rey nuestro. Desde este mundo hasta el mundo venidero, tú eres Dios, y no tenemos Rey, Redentor ni Salvador, liberador, auxiliador, sustentador y misericordioso en cada momento de aflicción y angustia. No tenemos Rey que ayude y sostenga, sino solo tú, Elohim de los primeros y de los últimos, Dios de todas las criaturas, Señor de todas las generaciones, que es loado en todas las alabanzas, que conduce su mundo con bondad y sus criaturas con misericordia. Adonai no duerme ni se adormece. Hermoso, hermoso este inicio de esta bendición, Nishmat Kol Hai, el alma de todo ser viviente, que hasta nuestros días se recita en las sinagogas cada Shabbat. Pueden encontrarla en cualquier sidurim, cualquier sidur, por supuesto online la pueden encontrar también. Entonces vemos incluso en la misma bendición, esta Nishmat Kol Hai, a un Pedro diciendo que Hashem, solo Hashem es nuestro Dios, que solo Él es nuestro Redentor, solo Él es nuestro Rey. Como dice la Torah, como dice nuestra oración principal, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Hashem es uno solo Él, no tenemos otro Dios. O sea, esto tiene mucha más lógica, esto realmente revela su verdadera identidad, y que es la identidad de todos y cada uno de los personajes del Nuevo Testamento, todos judíos que nunca abandonaron la Torá de Hashem, nunca abandonaron a su pueblo y nunca enseñaron hacer esto a las personas de las naciones que vinieron a seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino todo lo contrario. Les enseñaron a guardar la Torá, les enseñaron y les ayudaron a introducirse dentro de la cultura y dentro de la fe del pueblo de Israel, que es a través de la observancia a la Torá, y esto es gracias a la obra, por supuesto, de nuestro maestro, de Yeshua, a quien nosotros, por supuesto, consideramos como el Mashiach.
Entonces, en conclusión, lejos de toda discusión mesiánica, el punto es precisamente ver cuál era la verdadera identidad de todos estos personajes, en este caso de Pedro, a quien nosotros, judíos mesiánicos, como se nos conoce hoy, realmente es una terminología moderna, ya que, si somos sinceros, todo el judaísmo es mesiánico, porque todos los judíos pues esperamos la venida del Mesías. Entonces, para nosotros es Rav Shimon Kefa, ¿no? Rabino Shimon Kefa, uno de nuestros sabios, junto con Rav Shaul, con Pablo y con todos los demás discípulos que tuvo nuestro maestro Yeshua. Así que, amados, espero que les haya resultado interesante el video en esta ocasión. Y bueno, si es así, como siempre, les pido su apoyo con sus likes y consideren, si no lo han hecho ya, pues suscribirse a nuestro canal y activar allí la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestros vídeos. Y sobre todo compartir, por favor, compartan con todos aquellos que ustedes saben que están buscando y necesitan esta información, y así juntos podamos seguir aprendiendo y desbloqueando el judaísmo del Nuevo Testamento. Hasta entonces, que Hashem me los bendiga y me los guarde. Shalom.